Entonces, queridos alumnos, siendo las 2:13 de la tarde del día 24 de junio del 2020, damos inicio a la quinta clase de política petrolera, grupo D2. Vamos a proceder a retomar lo que veníamos hablando en la clase anterior sobre el proceso histórico legislativo en Colombia en términos petroleros. O en otras palabras, el relato histórico de la legislación petrolera. Una clase netamente de derecho, porque estamos viendo decretos y leyes a la par con la historia del petróleo, porque lo estamos haciendo cronológicamente. Y de la misma manera, pues haciendo algunos aportes de lo que ha sido nuestra política petrolera en términos de contratación y lo que es la renta petrolera, en las cuales se involucran las regalías, la parte de participación para el país, algunos derechos que se tienen desde el punto de vista social, que son, por ejemplo, las servidumbres, de la cual vamos a tratar en el capítulo 3, y lógicamente también hablamos algo de lo laboral. Es importante dentro de la responsabilidad social empresarial. Un tema pues que todavía no hemos tocado es la parte fiscal, o sea, lo que son los impuestos. Todas estas variables comprende lo que se llama renta petrolera o la participación para el país en la renta petrolera, que se conoce como el state aid en inglés, o el government aid, que es la parte que toma el gobierno o el Estado de esta renta petrolera. Más adelante les explico mejor o de forma más clara en qué consiste la renta petrolera, pero así en términos generales es la ganancia. En términos generales, renta petrolera es la ganancia que deja el negocio petrolero. Y de ahí, pues, tendremos que mirar esa ganancia que le corresponde al país o al Estado. Entonces, hay muchas formas de recibir parte de esa renta, como son los impuestos, las regalías, los derechos de uso del subsuelo. Hay países que cobran bonos, otros cobran participación en la producción, otros piden participación por precios altos, otros tienen transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas formas de que un gobierno, digámoslo en términos vulgares, vacunen a la empresa petrolera y le exijan parte de esa riqueza para beneficio pues, de la nación donde se encuentra la riqueza, partiendo del principio que traemos desde la ley 120, donde volvió a establecerse que el subsuelo es del Estado, y en ese momento pues de la nación, lo dijimos, en 1919 ya venía desde la época de Bolívar, de que las minas eran de la República y posteriormente pasaron a ser de la nación, con algunos periodos históricos en los cuales el subsuelo fue propiedad privada y quienes adquirieron esos derechos se les respeta, hasta el momento en el cual, con la primera ley petrolera, que fue la ley 120 de 1919, pues dijimos que eso pasaba a la nación y se reconfirma tanto en el Código del Petróleo, como lo vamos a ver en la clase de hoy, y en la Ley 20 también de 1969 vuelve y se confirma el mismo concepto, y en la Constitución de 1991 pasa a ser del Estado en el artículo 332. El artículo 332 de la Constitución de 1991 dice que el petróleo, el subsuelo y los recursos naturales, todos, el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. Pasamos de ese concepto de nación a Estado, así como en 1873
con el Código Fiscal, la ley 109 de ese año, que pasó del concepto de república a nación, con la Constitución del 91, repito, se pasó del concepto de nación a Estado, que es un concepto muy avanzado dentro de la democracia mundial, porque no es lo mismo que los recursos naturales y el subsuelo sean de la nación a que sean del Estado, porque el Estado somos todos los colombianos y se convierte en, digamos, una propiedad colectiva, o sea, en la cual todos somos dueños del subsuelo. Eso es importante para efectos, obviamente, de las licencias que hoy llaman licencias sociales. Y eso es lo que implica que para la explotación de un recurso natural no renovable se le va a consultar a las comunidades para que las comunidades aprueben su explotación, porque la comunidad es dueña, es codueña, somos todos propietarios, y eso es lo que se llama licencia social. Sin ese tercer requisito no se puede hacer la explotación de un recurso natural en Colombia, ¿sí? Y eso está obviamente amarrado a la Constitución política, que es la ley de leyes. Entonces hay que tener claro eso, porque para explotar un recurso natural en Colombia se requieren tres cosas. Uno, el contrato, que por el momento pues lo único que conocemos son concesiones, y que actualmente pues siguen siendo concesiones. ¿Por qué? Porque desde la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el decreto ley 1760 del 2003, la Agencia Nacional de Hidrocarburos volvió al modelo concesionario. Hubo un periodo de 1974 al 2004 que tuvimos un modelo diferente al concesionario, que fue el contrato de asociación. Ese contrato es un requisito, el contrato que se firma con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene la administración de ese recurso, que es de todos los colombianos, donde quedó contemplado de que el Ejecutivo es quien administra, o sea, quien adjudica las áreas y obviamente firma los contratos, en la ley 120 de 1919. Desde la ley 120 de 1919 hasta nuestros días es el Ejecutivo en cabeza del presidente y el ministro de Minas, y en este caso, pues como lo estableció el decreto ley 1760 del 2003, esa responsabilidad está delegada en la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos son los que adjudican las áreas y firman los contratos y lógicamente establecen el modelo contractual. Repito, desde la ley 120 de 1919. Ese es un requisito, ese contrato. El segundo requisito que establece la Constitución es una constitución ambiental, ya que en todo su articulado, más o menos unos 42 artículos tienen que ver con el medio ambiente, y en la Constitución está establecido de que es uno de los derechos fundamentales y también derechos colectivos, como el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano. Por eso muchos constitucionalistas consideran o catalogan la Constitución de 1991 como una constitución ambientalista. Hay otros que la catalogan como una constitución neoliberal desde el punto de vista económico, pero sí tiene bastante articulado ambiental, y por eso pues el segundo requisito es la licencia ambiental. Quien quiera explotar los recursos naturales, y en este caso pues los hidrocarburos, tiene que contar con una licencia ambiental expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Antes de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales lo hacía el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en un momento también se llamó del Medio Ambiente. Ese ministerio nace a raíz de la misma Constitución de 1991, y por eso se reglamenta todo el articulado ambiental mediante la Ley 99 de 1993, que es como una ley orgánica desde el punto de vista ambiental y donde se desprenden los requisitos de licencia ambiental
ya que esa ley 99, en su título 8, deja claro de que todo proyecto, toda obra o proyecto que tenga afectaciones irremediables al medio ambiente y tenga cambios significativos en el paisaje, requiere del trámite de una licencia ambiental. Ojo con eso, queridos alumnos. Si la Constitución y la Ley 99 de 1993, que reglamenta el articulado ambiental de la Constitución, establece que todo proyecto, obra que tenga cambios o afectaciones irremediables en el medio ambiente o tenga cambios significativos en el paisaje, requiere el trámite de una licencia ambiental. Y si a la industria petrolera se le exige ese requisito de licencia ambiental, queda implícito el hecho de que la industria petrolera impacta el medio ambiente. Les replico ese concepto porque es que hay muchos colegas, inclusive hasta en el aula de clase ustedes han tenido compañeros que dictan materias como gestión ambiental o como es la materia que da Katy y da Harvey, ¿cómo se llama? ¿Me recuerda a alguien que ya la vio? Compañeros, ¿sí me están escuchando? Profe de gestión. Gestión, bueno, esa materia gestión, hay profesores, no doy sus nombres para no herir susceptibilidades, que se atreven a afirmar que la industria petrolera no impacta. Y yo he escuchado a muchos colegas en foros y debates y audiencias públicas a nivel nacional que se atreven a afirmar que la industria petrolera no impacta el medio ambiente. Entonces, si eso fuera cierto y la industria petrolera no impactara el medio ambiente, pues lógicamente no requeriría el trámite de la licencia ambiental. Ahora, hablando del fracking, es un punto de discusión nacional y polémico. Si el fracking no impactara ambientalmente, pues tampoco se le exigiría licencia ambiental. Y hoy los proyectos de fracking que ya tienen el primer requisito, que son los contratos adjudicados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hoy ninguno tiene el segundo requisito, que es la licencia ambiental. Ninguno. Y por eso están en stand-by, están ahí archivados los procesos. Están archivados, digamos, la etapa exploratoria y por eso hoy se habla de los pilotos. El hablar de los pilotos es con el fin de poder convencer al Consejo de Estado de que le quite la medida cautelar que tiene la normatividad que tenemos por el momento para el fracking, que es el decreto 3004 del 2013 y la resolución 90341 del 2014, que están con medida cautelar por una demanda que se instauró contra dicha reglamentación como requisitos para establecer, digamos, los procedimientos de obtener la licencia ambiental. Y eso, pues al estar con medida cautelar, pues hace que la ANLA, los procesos de solicitud de licencia ambiental para esos bloques de fracking o explotación de yacimientos no convencionales, o mejor, aplicación del fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales en roca generadora, que es lo que se conoce en su conjunto como fracking. Eso está parado desde hace 2 años. El Consejo de Estado aún no ha fallado en ese sentido y lógicamente pues el gobierno ha querido darle una salida y hace poco expidió un decreto
con una normatividad para los pilotos, que posiblemente el Consejo de Estado también lo archive o le aplique medida cautelar y no lo deje aplicar, ¿sí? Hasta que ellos no fallen. Una medida cautelar es hasta que ellos fallen la demanda. Entonces, todo el proceso del fracking, digamos en otras palabras, está parado, aunque la industria sigue actuando en forma, digamos, silenciosa y perfora de todas formas pozos que son pilotos, como la Cira 7000, es un piloto que hizo la OXI, ahí en Valle Medio Magdalena 5, que conforma lo que se conocen como la Cira Infantas y Casabe, que son yacimientos convencionales o campos maduros, y lógicamente pues estos yacimientos convencionales están en el terciario y la idea del fracking es abajo en el Cretáceo, y ellos sí perforado pozos como ese de la Cira 7000, al igual que otros pozos como la Luna 1, Mono Araña, también se perforó otro pocito por ahí. Bueno, ya han hecho como unos 8 pozos. La misma Pico Plata 1 es un pozo piloto, aunque solo es vertical, pero va al Cretáceo o fue al Cretáceo y se le hizo fracturamiento hidráulico, no en la sección horizontal, sino en la sección vertical para hacer pruebas. Y Coyote 1, que también lo perforó Ecopetrol y hoy está en manos de Pares, ahí en San Vicente de Chucurí, cerca de Yarima, en la vereda Puerto Rico. Ahí ya se hicieron, bueno, se hizo un pozo hasta el Cretáceo, que fue hasta el basamento, cruzando todo el Cretáceo, y se han hecho 2 pozos más en la misma locación, pero solo en el terciario para fines de hidrocarburos convencionales. De todas formas, la industria sigue avanzando, pues para el día de que le den luz verde al fracking, pues proceder ya a hacerlo en forma pública y abierta, ¿no? Pero en forma silenciosa siguen haciendo sus pocitos y sus pruebas, como por ejemplo el pozo Nafta 1, que en este momento está suspendido por las comunidades que bloquearon, pero se está haciendo en el municipio de Puerto Parra. Ellos lo han bloqueado no porque sea para el fracking, cosas así, sino por cuestión de la mano de obra, o sea, desde el punto de vista de la mano de obra local, por zona de influencia que considera que Ecopetrol ha violado el decreto 1668 del 2016 del Ministerio de Trabajo, en el cual está establecido de que el 100% de la mano de obra no calificada tiene que ser del área de influencia del proyecto y por lo menos el 30% de la mano de obra calificada que involucra a los técnicos, tecnólogos y profesionales también tiene que ser local, como mínimo el 30%. Y las comunidades han argumentado de que se está violando ese decreto y por eso pues tienen bloqueado el pozo Nafta 1, que aquí entre nos es un pozo para fracking, cuyo objetivo también es cruzar todo el Cretáceo y hacer pruebas. Entonces, esa licencia ambiental que no tienen, porque lo están haciendo sin licencia ambiental, por eso pues meten la mentira de que es un pozo para yacimientos convencionales, que es un pozo estratigráfico, y los pozos estratigráficos no necesitan licencia ambiental. Entonces por ahí se meten, pero de todas formas se hacen los estudios que se necesitan para seguir avanzando, porque no se puede parar tampoco la industria. Entonces, compañeros, esa licencia ambiental es un segundo requisito, es clave. Y el tercer requisito para poder hacer explotación de los recursos naturales en Colombia es la licencia social. Y la licencia social la dan las comunidades. ¿De qué forma se puede hacer? Pues cuando hay resguardos o grupos afrodescendientes o grupos minoritarios, pues en la Constitución está contemplado algunos mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la consulta previa, que también acogió con la ley 21 de 1991 el Congreso de la República y le dio
digamos, nivel de constitucionalidad, al nivel de la Constitución del 91, el convenio 169 de 1989, que acogió la OIT, Organización Internacional del Trabajo, con las Naciones Unidas. Entonces, es un convenio o un tratado internacional que está al nivel de la Constitución política dentro de la jerarquía jurídica, que Colombia lo acogió, repito, aprobado por la Ley 21 del 91, y que establece que cuando hay comunidades indígenas o afrodescendientes o minorías étnicas, a esas comunidades, para la explotación de los recursos naturales en esa zona de influencia, se les debe hacer consulta previa. Consulta previa es consultarles previamente, como su nombre lo dice, antes de ingresar a hacer la actividad exploratoria. En este momento, pues, el gobierno ha querido modificar ese procedimiento, las consultas previas, pero difícilmente lo puede hacer porque, repito, eso es un tratado internacional. Y también están establecidos otros mecanismos de participación ciudadana, como el cabildo abierto, pero también lo más común es que se haga una consulta popular. La consulta popular está contemplada en los artículos 103, 104 y 105 de la Constitución, en el cual pues simplemente el presidente, si quiere hacer una consulta popular de un tema de interés nacional, pues la convoca. Si es un tema de interés departamental, la convoca el gobernador, y si es un tema de interés municipal, la convoca el alcalde municipal. Sin embargo, en el año 2015, mediante un decreto, no recuerdo, creo que fue el 1557 del 2015, se estableció de que la iniciativa también puede venir del Consejo Municipal o de un grupo de ciudadanos que lógicamente quieran llevar a cabo la consulta popular. No necesariamente tiene que ser el alcalde, también lo puede hacer, repito, el Consejo Municipal, o también lo puede hacer un grupo de ciudadanos, hacer esa convocatoria para el cual se debe crear un comité. Bueno, hay unos requisitos para poder llevar a cabo esa consulta popular. Otro mecanismo que se puede utilizar es la acción popular. La acción popular normalmente es una demanda que se establece contra un proyecto cuando el proyecto, por ejemplo, viola un derecho colectivo como el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano. Todos esos derechos colectivos están contemplados en la Constitución. Entonces, cuando un proyecto atenta contra un derecho colectivo, se puede instaurar una acción popular, y esa acción popular la puede instaurar cualquier ciudadano. ¿Sí? No se necesita abogado para hacerlo. Entonces, bueno, eso ya son cuestiones de mecanismos de participación ciudadana. No es de mi dominio, no soy abogado, pero sí es importante pues, que yo les enumere a ustedes que existe la necesidad de una licencia social, y que esa licencia social lógicamente se puede obtener mediante cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? Y repito que esos mecanismos, el más utilizado o el más propicio sería una consulta popular, y que esa consulta popular pues es la voluntad del pueblo, y el pueblo pues ustedes saben que es soberano por constitución. Esa consulta es de obligatorio cumplimiento, lo que vote el pueblo pues se debe obedecer, así lo establece la Constitución, y, y si lo hace a nivel municipal, de iniciativa ya sea el alcalde o el consejo de un grupo de ciudadanos, eso se somete a votación, quien convoca la votación es la registraduría, el pueblo vota, como el pueblo es el constituyente primario, pues esa voluntad popular se debe cumplir, y lo que debe hacer el consejo municipal y el alcalde después de realizar la consulta es hacer cumplir la voluntad del pueblo mediante un acuerdo municipal. Entonces tiene que el consejo municipal expedir un acuerdo, digamos, cristalizando la voluntad popular. Eso es de única instancia, eso no tiene, digamos, apelación ni nada de esa vaina. El pueblo es soberano, repito, y lo que decide el pueblo.
Entonces aquí, por ejemplo, en Colombia se han llevado a cabo 9 consultas populares, una de ellas contra la minería, o 2 creo, y algunas contra la explotación petrolera. La primera de ellas fue en Tauramena, donde queda Cusiana, donde el pueblo votó en un 95% en contra del proyecto Odisea 3D, que es el bloque Odisea, y el proyecto Odisea 3D era el proyecto de sísmica 3D, que pensaba realizar Ecopetrol en la parte alta de la cordillera oriental, allá en el Piedemonte, donde nacen los ríos o quebradas que surten de agua los 2 acueductos del municipio, y la comunidad consideró de que esa zona pues no se debe tocar ni hacer exploración y explotación petrolera, porque ellos ya tenían la experiencia del municipio de Yopal, la capital de Casanare. En el año 2010, 2009-2010, BP hizo un proyecto de sísmica en la parte donde nacía el agua, creo que se llama La Tablona, una vereda allá La Tablona, donde nacía el agua para el municipio, y por eso el municipio se quedó más de 6, 7 años sin agua, sin acueducto, debido a que la sísmica pues generó deslizamientos en la vereda y acabó con los nacederos de agua que tenían. Y bueno, repito, se quedó el municipio de Yopal sin agua. Bajo esa experiencia del 2010, pues fue que Tauramena quiso evitar, aplicando el principio de precaución, evitar de que se le fuera a generar el mismo fenómeno en su municipio y lo dejaran sin agua, y se fue a consulta popular y votó en contra de ese proyecto de Ecopetrol, que ahí quedó, ahí en esa zona. Lógico, ellos no prohibieron la exploración y explotación petrolera en todo su municipio, sino solamente en las veredas donde nace el agua. O sea, ellos protegieron solo el 10% de su municipio, no todo. Entonces, son ejemplos para mostrarles a ustedes de cómo el pueblo pues, puede oponerse a un proyecto, y la misma comisión de expertos que creó el gobierno para el fracking, en su informe recomienda de que debe hacérsele consulta a las comunidades, y que lógicamente para poder hacer el fracking, llevar a cabo la explotación o la implementación mejor de esa tecnología de fracking en Colombia, pues tiene que tener la licencia social. Si la comunidad dice que no, pues no se puede llevar a cabo. O sea, el solo hecho de tener el contrato, que ya lo tienen algunas empresas como Pares, que es Valle Medio Magdalena 9, como Ecopetrol y la OSI, que tienen Valle Medio Magdalena 5, o como ExxonMobil, que tiene Valle Medio Magdalena 29, o como ConocoPhillips, que tiene Valle Medio Magdalena 3 y Valle Medio Magdalena 2, con la empresa esta de gas, no fue el nombre, bueno, eso es un consorcio ahí. Entonces, esos bloques que se han adjudicado en este momento están activos 6, inicialmente eran 9, pero Ecopetrol renunció a 3 de ellos, solo dejó uno, el de Valle Medio Magdalena 5. Ellos lo que tienen por el momento es uno de los 3 requisitos. ¿Y cuál es? Que tienen el contrato para exploración y producción, no más. Pero ninguno tiene el segundo requisito, que es la licencia ambiental, y obvio, menos el tercer requisito, que es la licencia social. Eso como introductoria a esta clase, muy importante. Lógicamente vamos a profundizar en este tema en el capítulo 3, que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, que lleva pues a los conflictos con las comunidades, y entonces allá yo les voy a profundizar sobre ese tema. Volviendo al recuento histórico, pues habíamos dicho que con la ley 165 de 1948 se faculta al gobierno a crear Ecopetrol. Pues en sí no se llamaba Ecopetrol, sino la ley 165, lo que el Congreso
hace en esa ley es facultar al gobierno a crear una empresa petrolera estatal que asuma la operación de la reversión de la concesión de mares. Sin embargo, le deja abierta la posibilidad al gobierno de otras opciones, aunque se da la opción de crear una empresa petrolera estatal, que fue la que finalmente se dio, era la tercera prioridad que contemplaba la ley 165, porque la primera prioridad que contemplaba la ley era extender esa concesión a la Tropical Oil Company. Esa era la primera opción. ¿Sí? O sea, la ley 165 de 1948 no fue tajante en el sentido de que no, se crea una empresa petrolera estatal y punto, no. Dijo, primero, la primera opción es extender la concesión a la Tropical Oil Company. La segunda opción que la ley contempla, o contemplaba, ¿no? Era crear una empresa de economía mixta, o sea, como es hoy Ecopetrol, que es de economía mixta. Esa era la segunda opción. O sea, que el gobierno se asociara con una petrolera privada. Esa segunda opción tampoco se dio. Y la tercera opción y última era que si no había ninguna de las dos anteriores, lógicamente pues ya le tocaba al gobierno crear una empresa petrolera 100% estatal. Y el gobierno esperó hasta último momento para crear Ecopetrol como empresa petrolera estatal. Fue la última opción y por eso es que el decreto 030 de 1951 se expide faltando 5 minutos para las 12 del día 24 de agosto, porque ya a las 12 de la noche tenía que recibir, o revertía mejor, la concesión de mares y tenía que recibir la concesión o los campos de la Sir Infanta y todos los campos vecinos descubiertos por la Tropical Oil Company en ese bloque o en esa área. Entonces ya, digámoslo así, el gobierno crea la empresa petrolera que hoy conocemos como Ecopetrol, prácticamente que le tocó a la fuerza, ¿sí? En forma obligada, porque las otras dos primeras opciones no se dieron. Eso es importante que lo conozcamos, porque prácticamente lo que tenemos como Ecopetrol, que lógico ya les comenté en la clase anterior, obedece a una huelga del abuso en 1948 que obliga al Congreso a tramitar la ley 165. De todas formas, desde el 48 hasta el 51 transcurrieron 3 años y el gobierno ya lo hizo al final, obligatorio como por cumplir la ley, porque se le vino encima la reversión de la concesión. Posteriormente sabemos de que Laureano Gómez, que era el presidente en ese momento, fue derrocado por Rojas Pinilla, y Rojas Pinilla ya como dictador, presidente dictador, fue el que le dio el nombre o la sigla de Ecopetrol. El nombre de Ecopetrol como tal, que lo conocemos todos, ese nombre se lo dio fue Rojas Pinilla, ¿sí? Posteriormente, ya en 1952. Para nosotros, como ingenieros de petróleos egresados de la Universidad Industrial de Santander, y para ustedes que en este momento son alumnos de la Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Petróleo, fue importante la creación de Ecopetrol. ¿Sí? Si no se hubiera creado Ecopetrol, posiblemente no hubiera nacido la carrera de Ingeniería de Petróleo, o si hubiera nacido posteriormente. Pero la Escuela de Petróleo, hoy llamada escuela, en sus inicios se llamó Facultad de Ingeniería de Petróleo, la creó Ecopetrol. Entonces, existen en el Archivo Histórico de Santander cartas o documentos en los cuales el primer gerente, cuando eso no se llamaba presidente, sino el primer gerente de Ecopetrol, le envía una carta a Francisco Villarreal, un colombiano que estaba estudiando en Estados Unidos ingeniería de petróleo. No recuerdo el
nombre de la universidad. Sí recuerdo la carta, porque la carta yo la vi en el archivo histórico, inclusive me dieron una copia que luego se me perdió. Y es importante para nuestro archivo histórico en la UIS el tener esa carta que inclusive está escrita a mano, en la cual ese gerente de Ecopetrol, repito, le envía esa carta a Juan Francisco Villarreal diciéndole que necesitaba que terminara su carrera, se graduara y regresara a Colombia para que creara una facultad de petróleo. La UIS ya había sido creada, recuerden que nace en 1948 también, pero nació con 3 ingenierías, que fue mecánica, eléctrica y ¿cuál fue la otra? Ingeniería química. Ingeniería química, eléctrica y mecánica. Esas fueron las 3 carreras con las que nace la UIS. Y ya en 1952 se hace el ingreso de los primeros estudiantes de ingeniería de petróleos y metalúrgica. Petróleos y metalúrgica nacen a la vez. Y ambas nacen por sugerencia de Ecopetrol. Entonces Ecopetrol, ya cuando llega Juan Francisco Villarreal, que fue el primer decano, entonces lo que hoy llamamos director de escuela, se llamaba decano, porque lo que hoy llamamos escuela se llamaba facultad, y ese primer decano de la Facultad de Petróleo fue Juan Francisco Villarreal, y él se trajo docentes de Estados Unidos, todos los docentes eran de Estados Unidos, y esa nómina de profesores fue paga por Ecopetrol durante 10 años. O sea, Ecopetrol pagó la nómina de profesores de la Facultad de Petróleo hasta 1962. Incluso el primer edificio que se conoce como edificio de petróleos, que no es el edificio donde nosotros estamos, es donde quedan los laboratorios, el laboratorio de Cellán, y lo que antes era lo de Iselpa, lo de celulosa, que es el edificio viejito que queda ahí yendo para Huisalud, ese edificio blanco, ahí donde queda el auditorio de física, ahí al lado, hacia el lado de abajo, ese edificio blanquito de 2 pisos, ese es el edificio original de petróleo, y así se llama, edificio de petróleo. Ese edificio fue creado por Ecopetrol, al igual que los laboratorios, todos fueron creados por Ecopetrol. La escuela como tal, o la carrera mejor, la carrera solamente tiene reconocimiento oficial hasta 1954, el 2 de junio de 1954, aunque obviamente ya llevaban 2 años la primera promoción estudiando. Ya tenía alumnos, pero su reconocimiento se da con un acuerdo del Consejo Directivo en 1952, perdón, 54, 1954, un acuerdo del 2 de junio del 54, según recuerdo. Todo eso que le estoy diciendo, pues, es cosas que tengo dentro de mi retenido, en mi memoria, pero es importante hacer la acotación, porque ahí, pues, nace la primera carrera de petróleos en Colombia. Se da un gran problema para el país cuando viene la reversión de la concesión de mares, porque no hubo transferencia de tecnología, así como todavía no hay transferencia de tecnología. Hoy la transferencia de tecnología es en dinero. Vamos a ver más adelante cuando miremos el contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La transferencia de tecnología no se da en tecnología, sino se da en dinero. Y cuando Ecopetrol administró el subsuelo en el periodo de 1974 hasta el 2003, hasta el 31 de diciembre del 2003, la transferencia de tecnología fue con capacitaciones, ¿sí? O sea, se traían instructores o científicos del exterior a dar charlas de 5 días en un hotel 5 estrellas en Bogotá con traducción simultánea, y con eso cumplía obviamente en la empresa la transferencia de tecnología. Pero transferencia de tecnología nunca ha habido, y por eso cuando Colombia se enfrenta lógicamente a recibir
la concesión de mares y a operar directamente el campo de las Infantas y los campos aledaños, pues tuvimos una gran encrucijada y es que no se tenía recurso humano calificado. O sea, no habían ingenieros de petróleo. ¿Sí? Entonces, toda la mano de obra calificada venía del exterior, la Tropical Oil Company pues se la llevó, entonces tuvo Ecopetrol la necesidad de formar ese personal y por eso nace la Escuela de Petróleo. Es la primera escuela, la de petróleo de la UIS. Los de la Universidad Nacional de Medellín, ellos se jactan de decir que fueron la primera carrera de petróleo, pero eso es mentira. Ellos nacen en 1960 como programa de petróleo. Lo que pasa es que ellos celebran es la creación de la Facultad de Minas, que la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín sí es más antigua, obviamente. La Facultad de Minas viene por allá de los años 30. Entonces, como la Facultad de Minas sí es anterior a la carrera, a la creación de la carrera de petróleo en la UIS, pues ellos se jactan de decir que ellos fueron los primeros en crear una carrera de petróleo, porque la carrera de petróleos en la Universidad Nacional en Medellín no es una facultad ni un programa directo en una escuela, sino es una dependencia de la Facultad de Minas. O sea, depende de la Facultad de Minas, una dependencia ahí, ¿entiendes? Así como en la UIS, en la carrera de Ingeniería Eléctrica, está Electrónica y Comunicación. ¿Sí? Entonces, ahí igualmente. Así pasa ahí en la Nacional de Medellín. Pero el programa de petróleo en la Universidad de Medellín realmente nace en 1960, repito, y lógicamente también fue financiado por Ecopetrol, así como la creación de la Escuela de Petróleos en la Universidad Surcolombiana en Neiva en los años 80, por ahí 81, 82. Esa carrera también se creó eh, por la solicitud de Ecopetrol y por el apoyo y la financiación de Ecopetrol. Y han nacido obviamente como necesidades de la industria. Ecopetrol dése cuenta que también recibió el campo y en el campo quedó involucrada la refinería, porque la refinería pues, se construyó donde está y usted mira el mapa de lo que era la concesión de mares, como le mostré en una clase anterior. Aquí nuevamente observamos el mapa y ahí estaba Barranca Bermeja. Entonces, como le estoy indicando en el cursor, ahí en Barranca Bermeja se construyó la refinería y obviamente ahí está dentro del área de la concesión de mares, y la concesión al revertir pues revierte todo, y al haber construido la refinería dentro del área de la concesión pues tuvieron que también revertir la refinería, o sea, entregársela al Estado. ¿Sí? Si la hubieran construido por allá en Cartagena o en Barranquilla o costa afuera, o mejor dicho, en la costa, en un puerto, y no hay, o hasta ahí mismo en el río Magdalena, pero al otro lado o más allá del río Sogamoso, pues no hubiera quedado en la reversión. Digamos que la Tropical se equivocó en ese sentido, o nosotros como colombianos tuvimos esa ganancia de habernos quedado con la refinería porque quedó construida dentro de la concesión de mares. Y obviamente por la industria petrolera es que nace Barranca Bermeja. Barranca Bermeja cumple 100 años de fundada en el año 2023, porque fue fundada en fue más que fundada, no, fue declarado municipio en el año de 1923, ¿sí? Por ordenanza de la Asamblea Departamental, en una solicitud o proyecto de ordenanza radicado y creado por Virgilio Galvis, el fundador de Vanguardia Liberal. Virgilio Galvis fue el que hizo que ese área se desprendiera de San Vicente de Chucurí, porque todo ese territorio del Magdalena Medio le correspondía a San Vicente de Chucurí. Y nace Barranca Bermeja, repito, en 1923. Entonces ahí mismo se construyó la refinería y por eso cuando revierte la concesión, pues
revierte la refinería, pero nosotros, los colombianos, no teníamos personal para operar la refinería. Por eso Ecopetrol contrata a una empresa norteamericana que ya había construido también una refinería en Cartagena para que por favor le operara la refinería, y se la operó por 10 años. ¿Sí? Por 10 años la operó hasta que Ecopetrol formó el recurso humano necesario para operarla. Por eso las primeras promociones de ingenieros de petróleo de la UIS, y ustedes que han ido a la Perla han visto los mosaicos de los primeros graduados, aparecen allá por áreas de profundización, ¿sí? O con énfasis. Ustedes ven el mosaico y dice ingeniero de petróleos con énfasis en refinación, y habían otros que se graduaban con énfasis en producción. O sea que cuando la carrera de petróleos nace con dos énfasis. Se formaron refinadores, se formaron ingenieros de producción, pero con el título de ingenieros de petróleo. Después esa parte de la refinación se trasladó a ingeniería química, y hoy los que manejan la refinación son los ingenieros químicos. Que recuerden que en Colombia el ingeniero químico es lo que en el exterior se conoce como ingeniero industrial. ¿Sí? Si usted va a estudiar ingeniería industrial a Estados Unidos, a México, a España, a Italia, a Japón, sales como ingeniero industrial. Y aquí, pues, el ingeniero industrial de la UIS pues, es un administrador de empresas, ¿sí? Lo que en otras universidades privadas del país llaman administración de empresas, la UCC, en la UIS la llamamos ingeniero industrial. Pero repito, el ingeniero industrial es el ingeniero químico en el exterior, ¿sí? Y aquí nosotros pues, lo llamamos ingeniero químico. Y ese ingeniero químico fue que asumió lo que obviamente es la refinación. Entonces, hay una monografía de la profesora Zuli Calderón, cuando hizo la especialización en docencia universitaria, a la cual le pasé todo el material del que estamos hablando, de la parte histórica, en donde ella hace un análisis de todos los cambios de plan de estudios del programa de petróleo desde que nació. Y ahí donde obviamente pueden ustedes, si tienen curiosidad como estudiantes y futuros ingenieros de petróleo, pues conocer los cambios en el plan de estudios. Por eso no todos los ingenieros de petróleo pensamos igual, porque no todos tenemos los mismos conocimientos, porque nunca hemos tenido un plan de estudio único. El plan de estudios ha cambiado, y lógicamente que lo que uno ve en el plan de estudios o el programa de las materias son lo que le forma al ingeniero, porque lo que uno ve en la universidad pues son los conceptos previos. Por ejemplo, a mí me correspondió un plan de estudios que era netamente geólogos, era geológico, un plan de estudio donde veíamos, y por eso pues mis conocimientos en geología son mucho más amplios que los conocimientos de un ingeniero de petróleos actual, puesto que ustedes no ven sino 2 o 3 geologías. Nosotros veíamos 8 geologías, y la nómina de petróleos en los años 80, en ese plan de estudios, desde la mayoría eran antes de yo ingresar y antes de cambiar el plan de estudios, porque yo ingresé en el 83, ya los geólogos habían creado o habían abierto el programa de geología en la UIS. En otras palabras, crearon rancho aparte, pero ellos pertenecían a la Escuela de Petróleos, y la Escuela de Petróleos tenía 5 profesores de geología y 2 ingenieros de petróleo. Ahí ustedes se dan de cuenta de la magnitud de cómo estaba conformado el plan de estudio. Era geología prácticamente. Pero esos 5 profesores de geología, repito, crearon el programa de geología y se fueron para su programa de geología, y quedó la Escuela de Petróleo solo con 2 profesores de ingenieros de petróleos. Y ahí fue cuando yo ingresé, pero ingresé con el plan que se venía de geólogos. Mejor dicho, nosotros éramos geólogos petroleros, pero salíamos como ingenieros de petróleo,
y por eso en el año 85 se crea el otro plan de estudios, ya más fuerte en la parte de yacimientos, que se veía yacimientos 1, yacimientos 2, yacimientos 3, yacimientos 4, introducción a la ingeniería de yacimientos, simulación de yacimientos 1, simulación de yacimientos 2, o sea, yacimientos por todos lados. Ese fue el plan de estudio siguiente, que fue cambiado en el año 2005 y al cual pertenecen ustedes. ¿Sí? Ustedes vienen desde el plan de estudio del 2005 y el que ahorita, los que vienen detrás de ustedes vienen con el plan de estudio del 2015. El plan de estudio influye mucho, repito, en la parte de formación del ingeniero de petróleos y por eso no todos los ingenieros de petróleos pensamos igual. Depende de esa formación. Es bueno pues haber hecho ese paréntesis histórico también de la Escuela de Petróleos a raíz de que nace gracias también al nacimiento de Ecopetrol, la creación de Ecopetrol, que como les dije nace con un capital de 100 millones de pesos. En ese momento se contaban con reservas de 140 millones de barriles y el campo tenía una producción, las Infantas, de 25.000 barriles por día y tenía una nómina de 2.700 trabajadores con un salario promedio de 5.3 pesos, 5,3 pesos. Bueno, es importante darles este dato porque cualquiera dirá, uy, 100 millones de pesos era muy poquito, pero para que ustedes tengan una idea de cuánto era ese dinero, en dinero de hoy en día, en esa época, un camión, digamos un camión 700, un camión 600 de un solo troque, costaba 1.000 pesos, ¿sí? 1.000 pesos. Entonces, 100 millones de pesos a 1.000 pesos, un camión, pues era para comprar 100.000 camiones. Entonces, lo que hoy valen 100.000 camiones, eso representaba en esa época el capital de 100 millones de pesos. La refinería en ese momento refinaba 22.000 barriles por día. ¿Sí? Eso es más o menos datos históricos de Ecopetrol. Como les dije, la refinería pues no se recibió para operación directa en 1951, sino que se recibe solo hasta en 1961, el 31 de agosto, el 31 de marzo, se recibe la refinería y ahí sí ya la empieza a operar directamente personal de Ecopetrol. Y hasta esa fecha, no, hasta 1962 es que Ecopetrol, repito, paga la nómina de la Escuela de Petróleos o la Facultad de Petróleos de la UIS. Ya ahí en ese año, Ecopetrol asume este logo, ¿sí? Con el Muisca. Eso ya, hoy en día es una iguana, que cambia en el año 2007. Y la iguana, 2006, 2007, no, 2007 fue que pasó a la iguana. Pero el primer logo, creo que les mostré a ustedes en la clase anterior, el primer loguito de Ecopetrol no fue ese Muisca, sino era este escudito que ven aquí, era redondo, circular, y decía Empresa Colombiana de Petróleos, un mapita de Colombia, un oleoducto, una torre y un machito. Ese era el logo original de Ecopetrol, que repito fue cambiado en 1961. Bueno, yo no quiero extenderme más de la historia de Ecopetrol, pero Ecopetrol como nación, no solo nació, repito, para operar los campos de la concesión de mares nada más. Ecopetrol no tenía cobertura nacional como la tiene hoy en día. Esa cobertura nacional solo se le da hasta en 1972. ¿Sí? Y con la ley 20 de 1969 se establece que las concesiones que revierte pues las siga recibiendo Ecopetrol. Ecopetrol nace con la reversión de la primera concesión. De la primera concesión que revierte, nace Ecopetrol y luego la ley le da la facultad de que asuma la operación de los campos de las demás concesiones que revierte. Eso es importante tenerlo en cuenta porque Ecopetrol
si quería explorar fuera del área de la concesión de mares, pues tenía que solicitar el área como cualquier empresa petrolera, igual que ocurre hoy en día. Hoy en día, si Ecopetrol quiere explorar fuera de sus campos, el decreto ley 1760 del 2003 le reservó a Ecopetrol, si quiere hacerlo por fuera de esos campos, pues tiene que ir a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y solicitar el área para que se la adjudiquen en forma directa, o si hay bloques que se sometan a licitación, que es lo que se llaman rondas, pues Ecopetrol debe participar como cualquier petrolera. En esa época también era así. Ecopetrol solo tenía el área de la concesión de mares, y si quería explorar por fuera de esa área, pues tenía que pedir concesión, igual que cualquier petrolera. Y la primera vez que lo hace, aunque no lo tengo en la diapositiva, fue en 1955. En 1955 se unen Ecopetrol con la ESO, Colombia. Hoy ya no está en Colombia, y también la ESO ya se fusionó con otras empresas. La ESO Colombia, y firman lo que se llamó la concesión Las Monas, donde se le da descubrimiento a lo que hoy se conoce como el Campo Payoa y provincia en Sabana de Torres. Eso nace de esa concesión Las Monas, en la cual Ecopetrol, repito, se asoció con la ESO Colombia. Luego, pues las dos empresas lo que hicieron fue dividir el campo, y a un lado pues es lo que llamamos Payoa, que hoy lo tiene Petro Santander, y al otro lado es provincia, que eso lo tiene Ecopetrol. Pero el yacimiento es uno solo, es un anticlinal fallado, y el campo, pues los dos campos están divididos por la falla, entonces uno se quedó con un lado y el otro con el otro lado. Eso es la historia de ese primer, digamos, la primera aventura de Ecopetrol de salirse de la concesión de mares y emprender un proceso exploratorio. ¿Sí? Hoy en día, pues Ecopetrol ya es una empresa madura, no solo nacional, sino internacional, porque Ecopetrol ya tiene operaciones en Perú, tiene operaciones en Brasil, tiene operaciones en Estados Unidos, en el Golfo de México, y creo que también incursionó por allá con un bloque en Angola, aunque creo que por allá le fue mal, y devolvió el bloque. Entonces hoy ya Ecopetrol es internacional, es de talla mundial, ya es mixta, el 11.51% de sus acciones pues ya son privadas, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Muchos se concentran solo en la concesión de mares y no hablan de la concesión barco. ¿Sí? Yo tampoco pues voy a profundizar con barco, pero barco también nace simultáneamente con la concesión de mares, con el contrato o la concesión adjudicada en 1905, igual que como se adjudicó la concesión de mares en 1905, que lo hace el general Reyes, como ya sabemos, gracias al decreto que él expidió, el decreto 34 de 1905, donde se autofaculta para adjudicar las concesiones, como lo vimos, pues, violando la ley 30 de 1903, que decía que debía ser con el aval del Congreso, pero en ese momento, como ustedes ya saben, no había Congreso, el Congreso estaba cerrado. En 1917 se da la solicitud de traspaso del contrato a la Compañía Colombiana de Petróleos, pero recuerden que esa concesión ya había caducado y fue necesario pues que se hiciera una readjudicación de la concesión, que a la par con la de mares se dio en 1919, y en ese mismo año, como ya les indiqué, el mismo día de la readjudicación, en la Notaría Tercera de Bogotá, se da el traspaso oficial de la concesión barco a la Colombia Petroleum Company, que era también de Estados Unidos, pero eran muy diferentes a los de la Tropical Oil Company. Eran otros inversionistas, obviamente. Es importante señalar que la negociación que hizo Roberto de Mares con los de la
Tropical Oil Company fue muy diferente a la negociación que hizo Virgilio Barco con los de la Colombian Petroleum Company, mientras que Roberto de Mares pues recibió un dinero que no se sabe cuánto y se fue para su país de origen porque él no era colombiano, sí estaba nacionalizado colombiano y casado con una colombiana, pero él era de origen francés y él tan pronto vendió la concesión de Mares, se fue para Francia. De él no se sabe nada más, ni cuándo murió ni nada, simplemente se fue para Francia, recibió su billete y se fue. Virgilio Barco, cuya descendencia tenemos o tuvimos un presidente, el presidente Virgilio Barco, que gobernó Colombia de 1986 a 1990, y el cual también tenemos una descendiente, Carolina Barco, que es también hija del que fue presidente. Virgilio Barco, el presidente, fue hijo de Virgilio Barco, el de la concesión. Carolina, pues, viene siendo nieta de este Virgilio Barco de la concesión y ha sido canciller y ha sido ministra, ha estado también involucrada en la política colombiana y en cargos importantes. Entonces, este Virgilio Barco, lo que él negoció fue una participación en la producción, ¿sí? Él no negoció dineros, lo que le dieran una participación, creo que era el 25% de la producción era para él. Y pare de contar, o sea, ellos obviamente se enriqueció esa familia, que hoy son los dueños de Cerámica Italia y cosas así. Él es producto de esa riqueza que generó la explotación de crudo en el Catatumbo, lo que es Tibú. Esa concesión pues tuvo problemas en su arrancada porque era una zona boscosa, al igual que el Magdalena Medio, pero el Magdalena Medio tenía una ventaja, o la tiene, y es el río Magdalena, que era la autopista natural de ese momento, por donde por su navegabilidad pues se podía sacar el petróleo, meter maquinaria, etcétera, mientras que Virgilio Barco en el Catatumbo, que era una selva, de la cual todavía queda algo, en el Magdalena Medio sí ya no queda selva, en solo 30 años acabaron la selva, pero en el Catatumbo la única forma de meter maquinaria era por el lago de Maracaibo, utilizando el río Zulia, y pues ya eso era otro país, entonces tuvo muchas dificultades y hubo un momento en el cual Venezuela prohibió el paso de material y de equipos por el lago de Maracaibo, al igual que por allá también hubo una mortandad de operarios de la Tropical, de la Colombian Petroleum Company por parte de los indígenas Yarí, que le mataron como 160 trabajadores a punta de flecha. Y bueno, eso llevó a la suspensión de los trabajos y así, a grosso modo, para no profundizar, finalmente, pues llevó a que el gobierno, por ahí en el año de 1926, declarara caducada la concesión nuevamente. ¿Sí? La caducó, se suspendieron las actividades y entonces ya el gobierno de Estados Unidos volvió a presionar al gobierno colombiano para que volviera a readjudicar la concesión. En 1928, el 22 de agosto, se confirma la caducidad de la concesión, pero se inicia una demanda contra la nación, logrando que esa demanda se diera nulidad a la caducidad. Sin embargo, ahí hubo una presión de Estados Unidos, que como ya les conté la historia de la Ley 120 de 1919, Estados Unidos pues amenazó que en el Congreso no avalarían el tratado Urrutia-Thompson y por lo cual no habría el giro de los 25 millones de dólares de indemnización por los trabajos adelantados en el Canal de Panamá. Y para que ustedes lo sepan, hacia 1928 aún no habían girado los 25 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, el gobierno ahí en ese momento se puso firme y dijo, mientras no giren los 25 millones de dólares, la caducidad de la concesión se mantiene. Y es cuando Estados Unidos gira el dinero. Ojo, hasta en 1928 Estados Unidos gira los 25 millones de dólares que se comprometió
en el Tratado Urrutia-Thompson en 1914 como indemnización por los trabajos que Colombia había adelantado en el Canal de Panamá. 14 años después, que llega a los 25 millones. A Colombia le sirvió ese giro de 25 millones de dólares, que repito, eran 25 millones de pesos, porque cuando es un peso y un dólar varían lo mismo. Pero si Ecopetrol se creó en el 51 con 100 millones de pesos, como lo vimos atrás, ¿sí? Imagínense 25 millones de dólares o de pesos, ya 23 años atrás, era también mucha plata. Y eso le sirvió a Colombia para poder solventar la recesión económica de los años 30. Ojo, es algo muy parecido a lo que está pasando ahorita con la pandemia del COVID-19, que los economistas dicen que la situación del país económicamente va a ser crítica el año entrante, ya que de cuenta que nos aparece por ahí un giro en un momento en el cual muchísima necesidad aparece y obviamente solventa la crisis. De la misma manera, ¿sí? Podemos decir que ese dinero que llegó 14 años después, a la hora de la verdad, fue muy importante para el país, porque el país pudo solventar la recesión económica de los años 30 gracias a ese dinero que llegó en 1928. Pero lógicamente eso llevó a que el gobierno pues presionara o también le diera instrucciones al Consejo de Estado de que se revertiera la nulidad de la concesión y continuara en manos de la Colombian Petroleum Company, y finalmente pues lograron continuar con la perforación de los pozos y la construcción del primer oleoducto que sale ahí por Ayacucho, en la Gloria Cesar, hasta Santa Marta. Ese fue el primer tramo. Y se da la comercialización del campo en 1931. En 1931 se declara la comerciabilidad, y como esa concesión queda mejor al oriente de la cordillera oriental, pues, según lo establecido en la ley 120 de 1919, su duración era de 50 años, y según el fallo del Consejo de Estado de 1948, esos años de explotación se cuentan es a partir de la comercialización, como pasó con la concesión de mares, que los 30 años empezaron a contarse desde el 25 de agosto de 1921. De la misma manera, los 50 años empezaron a contarse desde 1931, o sea que la concesión revertía en 1981. Sin embargo, esa concesión revierte en 1975, 6 años antes de la fecha oficial, y eso obedece, y póngale cuidado, esa reversión de la concesión barco fue unilateral, o sea, fue por parte del gobierno nacional quien toma esa decisión de dar revertida la concesión 6 años antes. ¿Y por qué ocurrió? Porque al acercarse la reversión de la concesión, la Colombian Petroleum Company empezó a dañar los pozos y a rellenarlos con soldadura, a liquidar la gente, atropellando o violando los derechos laborales, etcétera. Entonces, en esa época es donde el sindicato de ellos, que es Sindepetrol, empieza también una presión y una huelga. Ahí también entra la uso a afiliar gente de este campo, se mete al campo de Tibú y lógicamente se forma el mierdero, compañeros, y entonces hace que la prensa entre, y había un periodista del Espectador llamado Germán Castro Caicedo, un famoso escritor que ha escrito novelas como El Caraván y otras más. Él en ese momento era un periodista joven del Espectador, repito, y él en el Espectador publicó muchos relatos de lo que estaba ocurriendo internamente en el campo y de todos los atropellos que estaba cometiendo la Colombian Petroleum Company, o la famosa Colpet, como se le llamaba,
Y esas denuncias del espectador de Germán Castro Caicedo pues llevaron a que el gobierno nacional tomara la decisión y unilateral de dar por terminada la concesión en 1975, cuando se estaba López Michelsen de presidente, y se le adjudica esa concesión a Ecopetrol. ¿Sí? Entonces ahí nace lo que se llamó la gerencia de Tibú. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos que podemos decir de la concesión Barco. También de pronto es bueno decir que Virgilio Barco, él intentó ser presidente en 1982 y que compitió con Luis Carlos Galán, quien también aspiró por el lado del nuevo liberalismo. Y esa división del Partido Liberal, al tener dos candidatos, fue lo que llevó a que Belisario Betancur ganara en esas elecciones. Y es importante dar el siguiente dato. La familia Barco, cuando en 1975 el gobierno da por terminada la concesión en forma unilateral, pues demanda también al Estado. Demandó al Estado porque se vio perjudicado por la participación que ellos tenían del 25% de la producción. Entonces, esa demanda finalmente la familia Barco la retira en 1982 para que Virgilio Barco pudiera ser candidato presidencial. Recuerde que en esa época estaba vigente, era la Constitución de 1886, y para ser presidente de Colombia en ese momento con esa Constitución se necesitaban 39 requisitos, cosa muy diferente a hoy en día. Hoy en día cualquiera puede ser presidente, hasta un barrendero o un embolador puede ser presidente, porque lo único que se requiere es ser ciudadano, o sea, ciudadano colombiano de nacimiento. Es el único requisito. Y creo que tener 32 años o 28 años, no más. El resto de requisitos los quitaron. Antes, para ser presidente de Colombia eran 39 requisitos, y entre ellos debería de haber sido profesor, inclusive, haber sido docente, y haber sido congresista, y haber sido concejal, diputado, pocos requisitos. Y uno de los requisitos es que la familia no podía, o el candidato no podía tener demandas contra el Estado. Y para poder ser candidato, Virgilio Barco, pues le tocó a la familia retirar la demanda que se había instaurado por la terminación unilateral de la concesión. Bueno, ahí sí cierro ya esa historia de la concesión Barco. Es importante también la llegada de la Shell a Colombia. ¿Sí? La Shell llega en 1936 a Colombia, y es importante por el descubrimiento del campo Casabe, que se da en 1941. Entonces, aquí a Colombia llega la Shell y se asocia con otras empresas y se crea la Compañía Colombiana de Petróleos, el Cóndor. Así es que llega. Y lógicamente, pues ya con el descubrimiento de Casabe, pues ya la Shell se posesiona en Colombia, y después se descubren más campos, ¿sí? Después se descubre Cantagallo, mucho más al norte, se descubre La Rompida, queda por ahí en esos lados, Peña Blancas también por ahí cerquita. Bueno, todo eso ya son campos menores. Por ejemplo, en 1947 se empieza la operación de explotación de Cantagallo. En el 54, Casabe alcanza la máxima producción, esto es de 46.000 barriles diarios. Casabe es muy importante para nosotros como ingenieros de petróleos, y la llegada de la Shell por dos razones. Una, pues la Shell es europea, no norteamericana. Entonces ya al llegar los europeos es otra cultura, ellos tienen otro manejo y otro estilo de operación de los campos, más responsable. Ustedes saben que los europeos tienen una conciencia ambiental muy diferente a la de los gringos. El de campo se descubrió
dentro del río, el río Magdalena. Ahí en Barranca, lo que hoy es el río era un brazo, pero por donde hoy es el campo, era el brazo del río más grande, la parte más grande, y lo que hace la Shell, que recuerden que son anglo-holandeses, porque la Shell nace de la fusión de una empresa holandesa y una empresa inglesa, y la holandesa pues era una empresa naviera que comercializaba con conchas, con nácar, conchas que venían de la India, por eso el logo de la Shell es una conchita. Y ellos, usted sabe que los holandeses, el 70% de su territorio se lo han ganado al mar, ¿sí? Entonces son expertos en diques, y ellos lo que hicieron fue desviar el río Magdalena, y lo echaron por el otro brazo a este lado, y secaron el río con esos diques. Por eso muchas veces en invierno el río ha superado el dique, o lo ha roto, le ha generado boquetes, y se inunda el campo Casabe. Pero más importante de eso, para nosotros como ingenieros de petróleo, el dique, perdón, la llegada de la Shell es la parte investigativa. Uno de los campos en Colombia, o mejor, yacimientos, llamémoslo así, uno de los yacimientos más estudiados en el mundo es el campo Casabe. El campo Casabe, pues, estudiado científicamente por la Shell. Recuerden que inclusive ustedes, no sé si ya han visto la parte de recobro mejorado, inyección de agua. Bueno, cuando la vean, si ya la vieron algunos, pues estamos hablando de política petrolera, que ustedes la ven en el último semestre, me imagino que ya vieron inyección de agua, manejo de presiones, algo así. De pronto vieron la ecuación de Horner, si la han oído. Hoy en día no está mucho en uso, pero en mi época, en los años 80, esa era la ecuación, mejor dicho, de Fudoro, así como el teorema de Pitágoras en el álgebra. En los yacimientos, en la inyección de agua, la curva de Horner era, la ecuación de Horner era lo básico. Hoy en día ya han aparecido nuevas correlaciones. Esa curva de Horner fue desarrollada en el campo Casabe, que de paso pues, fue el primer campo en Colombia donde se inyectó agua, ¿sí? Recuperación secundaria se llamaba en ese momento. Hoy a todo se le llama recobro mejorado. Entonces, para nosotros como ingenieros de petróleo, repito, es importante la llegada de la Shell, inclusive hasta en la construcción de viviendas, de casas, campamentos, pues trajo una arquitectura europea que genera, o sea, es mucho más fresca que lo que hacían los gringos. Entonces, todo eso son aportes que nosotros hemos tenido de parte de las compañías extranjeras al incursionar en Colombia. Algo queda. ¿Sí? Bueno, entonces, ya como esa parte también de la Shell, no me extiendo más, sino simplemente darle como connotación esa importancia científica y la parte de la construcción del dique. Y haber sido también la pionera en la inyección de agua, ¿no? Eso es importante para nosotros, que tengamos correlaciones que nacieron del estudio de ese yacimiento. Ya pasando nuevamente a la parte de legislación, yo por eso me demoro bastante, porque me gusta contar cosas, anécdotas históricas que ustedes deberían de haberlas recibido en el primer semestre cuando vieron introducción a la ingeniería de petróleos, pero sé que muchos docentes la parte de historia la pasan por alto, o la dan por ahí en 2 o 3 clases y listo, pare de contar. Pero la historia del petróleo en Colombia es muy amplia y es muy bonita, y es bueno saberlo. Bueno, en 1953 Rojas Pinilla expide el decreto 1056. Recuerden que también en esa época no, no había congreso, estaba cerrado. Rojas Pinilla pues dio golpe militar, era un dictador. Entonces, como no había congreso,
él asumió el poder legislativo y él gobernó por decreto, como lo está haciendo ahorita Duque con la pandemia, ¿sí? Expida decretos. Entonces el Código del Petróleo nace en ese momento y es importante para nosotros como ingenieros de petróleos y para la industria, ese código que aún está vigente. El Código de Petróleo es el decreto 1056 de 1953. Obvio que es un decreto ley, ¿sí? Y lo hace Rojas Pinilla, obviamente facultado de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de 1886, ¿sí? Y de acuerdo al artículo 23 de la Ley 18 de 1952. Ahí en ese momento, en 1952, fue cuando él dio golpe militar. Es importante también el decreto 1886, que establece un cambio en las servidumbres petroleras y faculta la ocupación permanente o transitoria de un terreno que sea propiedad, digamos, de alguien, el suelo, ¿no? Suelo, no su suelo, sino la propiedad privada, pues el suelo es propiedad privada. Si no es un territorio baldío, pues lo que hace el decreto es facilitar la ocupación de ese terreno en forma transitoria o permanente. Transitoria en el periodo exploratorio, permanente pues durante el periodo de producción hasta que el campo se agote y se abandone. Eso es el decreto 1886, pero hoy en día eso cambió y lo que tenemos vigente de servidumbres petroleras está regido por la ley 1274 del 2009. O sea, hoy en servidumbres petroleras, si ustedes quieren saber cómo se legisla o se regula, es importante, compañeros, que se lean la ley 1274 del 2009. A grandes rasgos, obviamente, pues ustedes quieren profundizar, tienen que leer, pero a grandes rasgos la ley 1274 del 2009 lo que establece es que debe haber un consenso o un acuerdo mutuo entre el propietario del terreno y la empresa petrolera. ¿Sí? Es lo que pide la ley 1274. La ley contempla de que se deben buscar 3 acercamientos. La empresa petrolera debe buscar al campesino en 3 intentos, convencerlo de un acuerdo mutuo, de un pago, de una compensación, que es lo que se conoce servidumbre. Compensación es por lo que él tenga en su territorio, en su predio. Hay que valorar los pastos, si tiene regadío, qué plantaciones o cultivos tiene, qué ganado tiene, establos, etcétera, ¿sí? Viviendas y todo eso se evalúa y se ha llegado a un acuerdo monetario con el propietario para poder ocupar su predio. No es una imposición. Sí lo era con el decreto 1886, era una imposición. Obviamente facultados también por la ley 120 de 1919, que estableció que la industria petrolera es de utilidad pública, ¿sí? Y al ser de utilidad pública, pues es de interés general para todos los colombianos y por eso está por encima, como les he dicho en las clases anteriores, por encima del interés particular de un finquero. Ya con ese decreto 1886, pues estábamos bajo un régimen militar, pues el régimen militar impuso la servidumbre y era una ocupación, ya fuera permanente o transitoria, pero bueno, eso rigió mientras estuvo el dictador Rojas Pinilla. Luego con la ley 10 de 1961 vuelve a modificarse, pero repito, hoy lo que está vigente es la ley 1274 del 2009, que pide que no es una imposición, ¿sí? Ya no es atropellar al campesino y es que me meto porque me meto, no. Hay que acordar con él y llegar a un acuerdo económico. Lo que dice la ley 1274 del 2009 es que si al tercer intento no se llega a un acuerdo, entonces ya la empresa petrolera tiene que ir donde un juez municipal, ¿sí?
ahí tampoco él, no, que no llegamos a un acuerdo, entonces yo me meto. No, tiene que ir ante un juez municipal. Y el juez municipal tiene que nombrar un perito. Eso lo establece la ley. Ese perito tiene que estar matriculado en la lonja, ¿sí? En la lonja de propiedad raíz. Tiene que ser un perito que esté facultado. Y ese perito tiene 15 días para expedir un peritaje. O sea, él tiene que ir a la finca y hacer un avalúo de lo que tiene la finca. ¿Sí? El perito no va a buscar acuerdo con el propietario de la finca, no. El perito simplemente va y mira qué es lo que hay, hace un avalúo. Y él le rinde informe al juez municipal, ¿sí? Y le dice, el avalúo es tanto. ¿Sí? Obviamente es un avalúo bien fundamentado, con todas las normas técnicas habidas y por haber. Él tiene que ir y, por ejemplo, tomar muestras del suelo para mirar calidad de suelos, tomar muestras de los pastos, si hay pastos, si hay ganadería, entonces evaluar el pasto, bueno, todo, tiene que evaluar todo y presentar un informe técnico, contable o económico, y el juez municipal entonces ya con ese informe del perito llama a la empresa petrolera y le dice, déjeme el cheque por el valor de la servidumbre y les pide un permiso para poder ingresar. Entonces, quien autoriza el ingreso a la finca finalmente es el juez municipal. En otras palabras, la imposición de la servidumbre la da un juez. ¿Sí? Ahora, ahí sí ya el campesino lo único que tiene de salida es ir al juzgado por el cheque. Entonces ya la empresa petrolera con el permiso del juez municipal llega a la finca y le dice, vengo con el permiso del juez municipal, vaya al juzgado y reclame su cheque. Y si ya el campesino se sigue oponiendo al ingreso de la industria petrolera, pues ahí sí ya lo judicializa. Normalmente lo que ocurre es que si él se sigue oponiendo al ingreso de la industria, teniendo ya la industria la imposición de servidumbre o el permiso del juez, pues entonces entra el SMAT, ¿sí? Entra el SMAT y lo toman, se lo llevan preso por unas horas para que él reciba oficialmente el cheque del juez y decirle la servidumbre ya fue impuesta, usted no se puede oponer. Y ya si se sigue oponiendo, pues entonces entran a judicializarlo por oponerse a una orden judicial. Ya la cosa se le pone grave, inclusive se le puede expropiar el terreno. ¿Sí? O sea, muchas veces Ecopetrol cuando ya tiene permiso del juez y el campesino se opone y no quiere hacer caso o hace caso omiso de la orden del juez, Ecopetrol procede a la expropiación. Eso genera mucho conflicto social y obviamente pues cuando veamos el capítulo 3 yo vuelvo otra vez a recordarles este tema de las servidumbre petroleras. Como les dije hace poquito, en el año de 1955, Ecopetrol hace digamos, la primera incursión fuera de lo que era el área de la concesión de mares. Entonces se crea un contrato de concesión, obviamente, como les dije, Las Monas, lo que hoy es Payoa y provincia, con City Service Petroleum Company, era la ESO, que eso era una de las 7 hermanas, luego llega a Colombia como City Service, entonces era la ESO Colombia, y luego posteriormente eso pasa a lo que se llamó la OXI. Bueno, City Service se transforma luego en la OXI y eso lo vendió la OXI cuando descubre Caño Limón, pues la OXI necesitaba recursos para el desarrollo de Caño Limón, entonces lo vende a unos gringos por allá, que es lo que hoy se conoce como Petro Santander. Petro Santander es una empresa norteamericana que le compró esos derechos a la Occidental
que antiguamente, repito, se llamaba City Service y que sus inicios era la ESO. Era una de las empresas de cuando hizo los trust Rockefeller, en la historia mundial del petróleo, pues Rockefeller tenía un monopolio y la ley norteamericana le prohibía los monopolios, entonces él rompió la empresa de la Standard Oil en varias empresas, entre ellas la ESO. Pero posteriormente en 1909 el Congreso de Estados Unidos también le prohibió los trusts. Bueno, pero eso es historia mundial y le tocó a él vender todas las empresas y quedarse con una sola, que finalmente es lo que hoy se conoce como la ExxonMobil, que inclusive ya no es de los descendientes de Rockefeller, ya no, ellos ya no están en el área del petróleo. Entonces, repito, esa fue la primera aproximación también hacia lo que posteriormente se conoce como contrato de asociación. ¿Sí? Fue la primera aproximación. Yo les reviso aquí la hora, porque de pronto me paso. ¿Me recuerdan cuando sea a las 4? Porque al ampliar la diapositiva no puedo observar la hora. Y de pronto sigo de largo con ustedes hasta las 11 de la noche. Bueno, en 1960 nace la OPED, sí, sobre el nacimiento de la OPED. En el segundo capítulo les voy a hablar de ese nacimiento de la OPED, muy importante dentro de la geopolítica mundial del petróleo. Aquí pues no le voy a hacer reseña de eso. Bueno, la incursión en el Putumayo lo hizo la Texaco. Texaco es el que entra al Putumayo. Esto es una fotografía de 1966, pero la Texaco entra al Putumayo es a principios de los años 60, más o menos hacia 1964, cuando yo nací. Una foto en Puerto Asís, obviamente entran en el helicóptero, cuando eso pues era selva amazónica, hoy ya no hay selva por esos lados. Se descubrió Orito en 1969, o no, Orito se descubrió antes, por ahí en el año 64, 65 se descubrió Orito, pero como una zona inhóspita y selvática, pues hasta que no se construyó el oleoducto trasandino que va desde Orito hasta Tumaco, pues no empieza la comercialización de Orito, que se da en 1969. O sea, en 1969 se inaugura el oleoducto trasandino. ¿Por qué lo traigo a acotación ese oleoducto trasandino y pongo algunas imágenes? Porque es que es la primera vez en el mundo, y es bueno que ustedes como ingenieros de petróleo lo conozcan y lo sepan, que un oleoducto asciende a una altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Normalmente todos los oleoductos, desde el punto de vista topográfico, eran planos, ¿sí? O sea, no cruzaban cordilleras, eran llanuras y se iba por las riberas de los ríos y así llegaban hasta los puertos, y donde pues la industria petrolera allá había incursionado, Estados Unidos, la zona de Texas, Houston, Oklahoma, California, pues todo era plano y nunca se había cruzado una cordillera. La primera vez que se hace es con el oleoducto trasandino. Repito, Texaco fue la que incursiona allá y esa obra es considerada como una obra de una hazaña de ingeniería, de tal forma de que la construcción del oleoducto trasandino ganó Premio Mundial de Ingeniería. Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes en tu mente. Bueno, hay la ley 10 de 1961 que da otros cambios en la política petrolera, pero no me quiero extender tanto en más leyes, porque se nos acaba el semestre y no salimos de legislación. Entonces, paso mejor a la ley 20 de 1969. Ya les había mostrado en una clase anterior esta diapositiva. Y hablando de contratación también,
no puedo dejar pasar por alto que en 1966 Indonesia crea el contrato de producción compartida, porque, ojo, hoy en día hay muchos tipos o modelos de contrato, pero hasta 1966 el único modelo que existía en el mundo era el modelo de concesión, no más. El primer país en modificar el modelo de contrato y cambiar la concesión por otro modelo fue Indonesia, que incursiona en ese modelo de producción compartida, que en la próxima clase les voy a explicar todos los modelos de contrato que hay. En la próxima, hoy ya no alcanzamos. Entonces, nosotros pues también teníamos ese modelo concesionario. Lo único diferente que había en el modelo concesionario que ocurrió antes fue las nacionalizaciones del petróleo, pero el modelo de contrato de concesión era el único que había. Indonesia lo hace en el 66, luego en el 68 Egipto crea otro modelo que se llama ganancias compartidas. Bueno, luego nace John Venture y otros modelos que vamos a ver. Entonces aquí en 1969, estando Gerard Restrepo de presidente, hay algo muy importante que nadie ha tenido en cuenta dentro de la historia de la legislación petrolera en Colombia. Igualmente en esa década de los 60, así como en el mundo nace la OPED y la OPED luego impulsa la nacionalización del petróleo y llega la nacionalización a todos los países de la OPED a finales de la década de los 60 y principios de los 70, pues aquí en Colombia también en el año 62, 63 nacen las guerrillas castristas. Recordemos pues que ya nacieron la FARC y producto del golpe que da Fidel Castro en Cuba con el Che Guevara y el apoyo de la Unión Soviética hacia la incursión del comunismo en América Latina, pues nace también movimientos guerrilleros en toda América Latina. Y aquí en Colombia, pues no fuimos la excepción y nace la FARC, creo que en el 64 también, y nace el Ejército de Liberación Nacional. Cada una de estas guerrillas que nacieron, pues tuvieron unos objetivos o unos principios ideológicos, así como la FARC nace por lucha de tierras, que fue lo primero que negociaron en La Habana. Si usted mira los acuerdos de La Habana, el primer punto es tierras, de los 5 puntos de acuerdo, el primero es tierras. Nace el ELN y el ELN nace en la UIS y en el Colegio Santander aquí en Bucaramanga, y el primer golpe para darse a conocer también se da con la toma de Simacota, creo que en el año 66 o 67 se tomaron Simacota, pero también nació el ELN por ahí en el 64, 65, y ellos nacen con una ideología muy diferente a la FARC, aunque muchos dicen que nació de la misma FARC, pero realmente eso, el ELN nace como con estudiantes de petróleo, eléctrica y otras carreras de la UIS y algunos estudiantes del Santander, y nacen bajo el principio ideológico de la nacionalización de los recursos mineroenergéticos, o sea, oponerse al saqueo de nuestra riqueza por parte de multinacionales. Esa es, digamos, el principio ideológico del Ejército de Liberación Nacional. El nacimiento de esas guerrillas pues lleva a que el gobierno de Gerard Restrepo, que es considerado uno de los mejores, si no el mejor gobierno que ha tenido este país. Algunos dicen que el mejor fue el de López Pumarejo de 1934-1938, que hizo una gran reforma a la Constitución de 1886 que la llamó la Revolución en Marcha, y que es donde se le dan derechos a los trabajadores y oficialmente nacen sindicatos y bueno, otras cosas ahí. Y que y sobre todo López Michelsen permite que cualquier ciudadano hombre pueda votar. Es que antes de López solo podían votar los terratenientes nomás, y podían ser elegidos solo los terratenientes. Ahí él llama lo que, o sea,
da lo que llamó el sufragio universal, o sea, que pudieran votar todos los hombres sin importar su condición económica. Sin embargo, recuerden que las mujeres no, ya no fue tan universal. Quien le da el voto a las mujeres, el derecho a votar a las mujeres, inclusive a tener cédula, fue Rojas Astinilla. ¿Sí? Y ya con el ELN como grupo insurgente, pues presionando que los recursos naturales los explotara el mismo Estado, o sea, más o menos la misma bandera de la OPED que había nacido en 1960. Entonces el ELN presiona el gobierno de Lleras Restrepo, que de por sí hizo una reforma agraria muy importante, en la cual muchos de los que huyeron de la violencia civil del 49 hacia acá, que fue una guerra civil bipartidista, y muchos de los liberales fueron a terminar por allá en los llanos orientales, en la zona que hoy es Mesetas, Lejanías, Granada, y bueno, y lo que hoy es el Caguán, toda esa zona, decide Lleras Restrepo pues hacer una reforma agraria muy importante. Ha sido la única reforma agraria que se ha llevado a cabo en Colombia. Todo eso, lo que hoy es Granada, San Juan de Arama, Mesetas, todo eso, por ahí esa zona fue repartida o distribuida a esos campesinos que fueron desplazados por la violencia. Pero ahí también era Restrepo por quererse congraciar con la guerrilla con el fin de buscar que esa guerrilla, digamos, se movilizara y como decirle, darle cabida a sus pretensiones ideológicas, pues decide que se aprobara la Ley 20 de 1969. Esa Ley 20 de 1969 obedece al nacimiento del ELN y a sus exigencias como grupo insurgente, así como la Ley 165 de 1948 obedece a una huelga del abuso. Esta Ley 20 obedece a ese nacimiento insurgente. Entonces aquí es donde se establecen, digamos, las bases de lo que luego se cristaliza como el modelo de contrato de asociación. ¿Sí? Y en esa misma Ley 20 se declara como reserva nacional cualquier área potencialmente petrolera, y que esa área que fuera potencialmente petrolera se le debería aportar sin sujeción al régimen de concesión a Ecopetrol. O sea, en otras palabras, la Ley 20 fortalece Ecopetrol y le dice, le da cobertura, digamos, nacional, no le da la administración del subsuelo, ¿no? Porque esa administración se la delega es López Michelsen con el decreto ley 2310 de 1974, pero sí la ley 20 del 69 faculta a Ecopetrol a que cualquier área del país que tuviera potencial de hidrocarburos fuera reserva nacional, y que el único que podía, lógicamente, hacer exploración en esa área para buscar petróleo era Ecopetrol. Y que Ecopetrol, para hacer esa tarea, no necesitaba firmar ninguna concesión. O sea, en otras palabras, el gobierno de Lleras Restrepo, obvio a través del Congreso, buscó darle contentillo o darle al ELN, pues, digamos, la razón y decirle, listo, que haya aquí en Colombia potencial hidrocarburífero, lo va a tomar Ecopetrol. En otras palabras, buscando cumplir con esa ideología nacionalista, ¿sí? Y ahí se establece que las regalías deben ser del 20%, o sea, se subían al 20%, y se establece que el 40% serían para la nación, 47.5% para el departamento productor y 12.5% para el municipio. Y que obviamente Ecopetrol podía asociarse con cualquier otra empresa para explotar esas áreas. Inclusive establece que si se descubre un campo petrolero en una concesión de una empresa multinacional privada, obviamente, toda el área alrededor
de ese descubrimiento tenía que declararse zona de reserva. Entonces, eso fue lo que también llevó a que a partir de ahí los descubrimientos, como el caso, por ejemplo, de Caño Limón, el descubrimiento de Cusiana, no se anunciara en su debido momento, sino mucho más tarde, hasta que la empresa descubridora asegurara las áreas aledañas para que no quedaran como reserva nacional y ellos pues poder avanzar hacia las áreas vecinas, porque ustedes saben que en todo descubrimiento de petróleo no hay un solo yacimiento, sino hay varios a su alrededor. Caso, por ejemplo, Caño Limón. Caño Limón es uno de 11 campos que hay en esa zona. O sea, se descubre Caño Limón y luego se descubren 10 campos más alrededor. ¿Sí? Entonces, si se anuncia el descubrimiento de Caño Limón y se declara bajo esta ley, como lo establecía, zona de reserva, toda la zona vecina, pues los otros campos los hubiera descubierto Ecopetrol. Entonces, por eso la empresa callaba el descubrimiento hasta asegurar las áreas vecinas. Recuerden que eso hizo la Occidental y dejó inclusive aislada toda la cuadrilla de perforación por un mes y sin comunicación de radio ni nada, hasta que logró con Ecopetrol, que era el que administraba en el momento, en los años 80, año 83, el subsuelo. Recuerden que Caño Limón se descubre bajo un modelo de contrato de asociación que se llama contrato Carabonorte. Y Ecopetrol, la OSTI logra con la Shell, porque eran socios en ese momento cuando se descubre Caño Limón, que el área de la concesión Carabonorte se extienda hasta los límites con Venezuela. ¿Por qué? Porque el descubrimiento del campo se dio a la orilla, o sea, en el borde del bloque. Entonces se presumía que alrededor y por fuera del bloque había más campos, como efectivamente sí los hubo, y que no podían quedar como reserva nacional y ellos, o sea, los hubiera descubierto solo Ecopetrol. Entonces, ellos ocultan, vienen a Bogotá, firman un otro sí, la extensión del área de bloque hasta Venezuela, hasta el río Arauca, y a lo que ya tuvieron firmado el otro sí, ahí sí anunciaron que habían descubierto Caño Limón. Lo mismo ocurrió con el descubrimiento de Cusiana, que se da en el año 88, pero la BP se cayó hasta un año más, hasta que en el año 89 logra firmar 4 contratos más, porque el descubrimiento se da en el contrato Santiago de las Atalayas, que se firma en 1982, ¿no? Y se descubre en el 88 y se anuncia el descubrimiento en el 89, pero en el momento en que se anuncia el descubrimiento de Cusiana, ya BP tenía firmados los contratos Tauramena, Receptor, Piedemonte y Río Chitamena, o sea, todo hacia alrededor, todo alrededor del descubrimiento de Cusiana. Y que hoy en día pues ya sabemos que está Cupiagua, Río Chitamena, está Pauto, Floreña, Volcanera, todos esos yacimientos alrededor pues quedaron en manos de BP, pues gracias a los otros contratos que firmó alrededor y obedece pues al descubrimiento de Cusiana y el mantenerlo oculto hasta que se aseguró las áreas vecinas. ¿Y eso a qué obedecía, compañeros? Pues a la ley 20 de 1969. Ya terminó el tiempo. Quedamos aquí en esta ley 20 para la próxima clase. Ya de ella les hablé un poquito, sobre todo por los derechos de uso de subsuelo. En eso no me voy a extender. Entonces ya la próxima clase vamos a retomarla con el decreto ley 2310 de 1974. Muy importante porque ahí es donde Ecopetrol asume la administración del subsuelo, se prohíben las concesiones en Colombia y se queda como único contrato el contrato de asociación, y viene lo que se conoce la edad de oro de la industria petrolera en Colombia, porque en este periodo, bajo la administración de Ecopetrol, bajo la administración del subsuelo de Ecopetrol, es que se dan los grandes descubrimientos de los campos de Castilla, de los campos de Caño Limón, de Cusiana, Cupiagua, etcétera. O sea, lo que hoy el país produce, que es el 88% de la producción,
o el 80% de la producción proviene de campos descubiertos en el periodo que Ecopetrol administra el subsuelo bajo el modelo de contrato de asociación que viene de 1974 hasta el 2003, 31 de diciembre del 2003, creación ya de la ANH. Ese es un periodo muy importante y podemos decir que con el decreto ley 2310 del 74 se cierra la época de concesión, ¿sí? Y termina ahí sí un gran periodo en la política petrolera en Colombia y da inicio a una nueva política petrolera, a un nuevo periodo del cual pues vamos a hablar la próxima clase, compañeros. Entonces, que tengan un resto de día muy feliz y una fin de semana que también es puente. Les voy a dar el lunes festivo nuevamente para que pasen y sigan con sus familias. Cuídense mucho, compañeros. Feliz tarde. Gracias, ingeniero.